Buenas compañeros, soy Juan Sebastián y con mi compañero Daniel Salamanca les hablaremos de los controles y los placebos. Primero que todo, ¿qué son los grupos de control y los placebos? Los controles y los placebos son herramientas utilizadas en todo tipo de experimentos para aumentar la credibilidad de los resultados del experimento. Consisten en controlar variables independientes y reducen la probabilidad de tener errores experimentales o tener sesgo experimental que afecte el resultado del experimento. En pocas palabras, nos permite aumentar la veracidad del experimento. Ahora hablemos de ellos individualmente, empezando con el control. Los grupos de control son experimentos donde se controlan las variables que se van a estudiar. Generalmente se tienen dos o más grupos en el experimento. El grupo experimental, donde se experimenta con cierta variable, y otro grupo, un grupo de control, donde se omite la variable. Cuando hay cambios en el grupo experimental, los cuales no ocurren en el grupo de control, entonces se puede concluir razonablemente que estos cambios fueron debidos a la variable que se estudió. Veamos un ejemplo sencillo para entenderlo. Se plantan dos grupos de semillas en terrenos idénticos. Al grupo experimental se le riega constantemente con agua, mientras que al grupo de control no se le riega con agua. Al final, se observa que el grupo experimental germina normalmente, mientras que el grupo de control no. Entonces se puede concluir con confianza que el agua afecta al crecimiento de la planta. Ahora hablemos del placebo. Los placebos son una aplicación particular del grupo de control y se usan generalmente en ensayos clínicos. Son sustancias que se le administran a los pacientes, pero que no tienen ningún efecto terapéutico sobre el paciente, como por ejemplo pastillas de azúcar o inyecciones salinas. Digamos que se quiere estudiar los efectos medicinales de cierta droga. Se le dará al grupo de estudio la droga a la cual se quiere estudiar y al grupo de control se le da un placebo. Se espera entonces que en el grupo donde se le administró la droga real, ésta tenga efecto sobre lo que se quiere tratar, a diferencia del placebo, el cual no tiene efecto sobre la enfermedad en sí. Sí. El uso del efecto placebo en este tipo de estudios es una herramienta que aumenta la validez. No obstante, la presencia de un grupo de control bajo efecto placebo atenúa la magnitud del efecto del tratamiento. Por lo anterior, se requerirá que el tamaño de muestra sea mayor si se quiere mantener la fuerza estadística en la manipulación de los datos. Por otra parte, en estudios realizados para el tratamiento de trastornos psicológicos leves, se encontró que factores estadísticos como la regresión a la media pueden contribuir en la elevada respuesta a placebo. La regresión a la media es un fenómeno el cual, si una variable se encuentra cercana al nivel máximo teórico en una primera medición, ésta tenderá a estar más cerca de la media en una segunda medición. Finalmente, ¿cuál es la importancia de tanto los placebos como del grupo en control? Generalmente la credibilidad en un estudio clínico se basa en el manejo que se le dio a los grupos de control frente al grupo experimental. La incapacidad de poder controlar una variable externa al experimento le quita validez a la hipótesis que se busca comprobar. Con la introducción de un grupo de control bajo el efecto placebo, se reduce la probabilidad de tener un sesgo experimental debido a que en la mayoría de los casos se desconoce la procedencia de las variables aleatorias. Finalmente, en un estudio clínico, la presencia del efecto placebo permite obtener información adicional de análisis frente a la evolución de un grupo de control en ausencia de un medicamento de estudio. Muchas gracias.